Audio Jungle. Audio. Buenas noches compañeros y señor tutor. En la noche de hoy voy a hacer un pequeño laboratorio explicando el uso del multímetro. Este es un multímetro, como ustedes ven, digital, utilizado para el trabajo, para la realización o medición de los vehículos en la parte automotriz, todo lo que tiene que ver con circuitos y bueno, además componentes electrónicos que tienen los diferentes vehículos. En primera medida, un multímetro nos sirve para medir lo que tiene que ver con voltaje, con corriente y con resistencia. En este caso voy a tomar la medición de la corriente. Entonces procedemos a prender el multímetro. Es muy fácil. Si miramos acá aparece que está en off, o sea está apagado. Procedemos a prenderlo acá en este botoncito donde nos va a indicar que podemos medir corriente. Entonces ya tenemos encendido el multímetro. Procedemos a ver qué tipo de corriente queremos medir. Puede ser directa corriente, que es DC, o puede ser alterna corriente. Vamos a hacer la prueba con las dos. Primero con DC, directa corriente, y tomamos esta batería de una cámara fotográfica pues para mirar cuánto nos está generando esta batería de corriente. Entonces lo cuadramos acá, miramos que esté acá cuadrado o que esté en la opción DC o AC. Ahí está en la opción AC, como lo indica la pantalla. Entonces, como necesitamos medir la corriente DC, directa corriente, lo cambiamos y procedemos. Entonces, tenemos las dos puntas del multímetro. Lo vamos a colocar una punta en el extremo positivo y la otra en el extremo negativo. Y procedemos a ver. El tablero nos indica que está marcando 3.5 que está generando de corriente, y la batería acá en sus especificaciones nos da 3.6. entonces diríamos que por qué no nos da la misma medición. Lo que pasa es que la corriente oscila y en ocasiones tiene picos más altos y en otras ocasiones tiene unos picos más bajos. Si quisiéramos ver estos picos de frecuencia de oscilación, tendremos que utilizar el elemento o el instrumento llamado osciloscopio, que este sí nos va a permitir tener un gráfico de ondas en las cuales nos dé una frecuencia de ellas mismas para ver en qué picos la corriente sube y en qué picos la corriente baja, y medir en qué tiempo también se dan esos picos de caída y de subida. Ahora vamos a proceder a medir la corriente alterna corriente, o la corriente que conocemos como la corriente industrial, la que utilizamos en nuestras casas. Entonces vamos a medir, como les había dicho, cambiamos de opción y le decimos que ahora vamos a medir AC, alterna corriente. ¿Por qué? Porque si llegáramos a medir DC y conectamos el multímetro a la corriente alterna, nos puede dañar el aparato. Entonces lo cambiamos y procedemos a hacer la medición. Listo. Entonces voy a ir acá al toma y ustedes se van a enfocar allá en la pantalla. Entonces procedo acá, revisamos nuevamente que esté en AC, ahí está correcto, y procedemos. Nos está marcando un rango de 129, 128. Como les decía, vemos que titila, no se mantiene la corriente, pues por lo que les decía,
Ella tiene unos picos y para ello hay que utilizar un osciloscopio para ver pues en qué tiempo se dan esos picos de caída y de subida. Por el momento eso es lo que les puedo decir. Les agradezco mucho su atención y su colaboración y espero les haya podido colaborar. Muchas gracias. Audio Jungle.